Buenas noches, Alfredo, buenas noches con todos los participantes y todas las participantes. Gracias por la invitación del Círculo de Abogados para poder participar en este diplomado. Entonces, veo que ya están todas las personas presentes. Yo tengo una presentación que quiero compartir con ustedes. Ver, aquí tenemos la presentación. El módulo que me corresponde es remuneraciones y beneficios sociales. Ok, entonces, un gusto conocerlos. Les pediría, por favor, si no pueden escribir en el chat desde qué región nos están escuchando. Sería interesante conocer desde qué región nos están escuchando, desde qué región se están conectando, ¿no? A saber, los diplomados. Lo positivo de la virtualidad es que tenemos personas que nos pueden escuchar desde distintas regiones de nuestro país. Entonces, eso es también desde distintas regiones de nuestro país. Me dicen Apurímac, Piura, La Libertad, Pucallpa. Entonces, teníamos varias personas de distintas regiones de nuestro país, ¿no? Y la realidad, aunque algunas veces puede ser similar en muchas regiones, a veces tienen cuestiones específicas en cada una de las regiones. También tenemos desde Junín, no sé si aquí, perfecto. Entonces tenemos desde el norte, desde el sur, desde el centro, tenemos personas que se están sumando a esta clase. ¿Ok? Entonces, si tienen algunas consultas a medida que vayamos desarrollando la clase, igual las pueden hacer a través del chat. La forma en la que vamos a estructurar esta clase es la siguiente. 7:55 vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos hasta las 8:05, ¿no? Siempre es importante tener estas pausas activas, que ustedes puedan pararse, que ustedes puedan tomar un poco de agua, un poco de café quizás para que puedan estar muchísimo más atentos a esta clase. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer tema, que es el tema de remuneración. En esta primera parte vemos todo el tema de remuneración, conceptos remunerativos y no remunerativos. Es decir, sobre qué monto vamos a calcular los beneficios sociales, ¿no? Esa es en la primera parte. Entonces, ¿qué norma considero para calcular los beneficios sociales, para considerar qué es concepto remunerativo y qué no es concepto remunerativo? Tenemos el decreto supremo que es 00197-TR, que es el texto único ordenado, y su reglamento, que es el decreto supremo 00497-TR. También tenemos el decreto supremo 00397-TR, que menciona el concepto de remuneración. Ahora, este decreto supremo es importante, seguramente lo han visto ustedes, algunos artículos de este decreto supremo en las clases anteriores que han tenido ustedes. Eh, Abel, no, Alfonso, ¿tienes alguna pregunta puntual? Levantaste la mano, no sé si fue casualidad. Ah, perfecto, nos han seguido escribiendo, nos dicen que nos están escuchando Teodosio desde Pasco, también desde Junín, desde Huancayo, José Gutarra. Entonces, perfecto. Entonces vamos a... Sí, Alfonso, ¿tenías alguna duda? ¿Alguna pregunta? Justo nos está escribiendo Alfonso. Entonces, mientras de repente nos vas escribiendo en el chat quizás tu pregunta o duda. No tengo... Ah, no tiene audio. Ah, perfecto. Entonces, puedes escribir la pregunta por el chat, no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos en el artículo 24? El artículo 24 de la Constitución menciona que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Asimismo, en su segundo párrafo menciona
que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, ¿no? Lo primero que tiene que cumplir el empleador es el pago de la remuneración y los beneficios sociales. Por último, las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado, con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Esto parece bastante enunciativo, ¿cierto? Porque nuestra remuneración mínima vital no necesariamente es equitativa y suficiente, ¿no? Para un trabajador y su familia. El monto de la remuneración mínima vital no es un monto que procure el bienestar de la familia del trabajador. Luego tenemos la definición de la remuneración en el artículo 6, que menciona el artículo 6 del Decreto Supremo 00397-TR. Menciona que constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios, en dinero o en especie, ¿no? Cualquiera sea la forma o denominación que tenga. Claro, a ver, tenemos aquí algunos comentarios respecto al... Es un artículo de ensueño, ¿no? Ok, perfecto. Coincido contigo, Walter. Alfonso, ¿a qué te refieres con la secuencia? No se está llevando la secuencia. No, no, en realidad, quizás, Alfonso, podrías precisar alguna observación que tengas. No se está llevando la secuencia. Ya. Mencionaba el artículo 6, ¿cierto? Que constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Entonces, la remuneración, para que un beneficio se calcule en función a la remuneración, ¿qué va a incluir? ¿Sobre qué vamos a calcular los beneficios sociales? Todo lo que percibe el trabajador, ¿no? Siempre que sea de su libre disposición. Esta es la primera característica de la remuneración, siempre que sea de su libre disposición. La libre disposición es la primera característica. Luego tenemos el segundo párrafo. El elemento característica de los conceptos remunerativos es la libre disposición. Sobre tales cantidades o sumas de dinero tenga el trabajador, que tal disposición le cause una ventaja o un beneficio patrimonial, ¿no? Esa es otra característica de la remuneración. El segundo párrafo del artículo 6 menciona que las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, es decir, si le otorgas para su desayuno, para su almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tiene naturaleza remunerativa. ¿Ok? Entonces, si tú eres un trabajador o tienes un trabajador a quien le pagas su remuneración 2.000 soles y le otorgas, por ejemplo, 200 soles para sus alimentos, las gratificaciones no solamente se van a calcular en función a los 2.000 soles, sino a los 2.200, ¿no? Porque el segundo párrafo del artículo 6 menciona que las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal tienen naturaleza remunerativa. ¿Qué significa naturaleza remunerativa? Que van a ingresar al cálculo de beneficios sociales. Luego menciona que no constituye remuneración el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. O sea, no van a ingresar si tú le das a través de estos vales de alimentos, que en realidad ya no son vales de alimentos, sino son las tarjetas de consumo en los centros comerciales. Si tú le otorgas si le otorgas un determinado monto a través de estos vales de alimentos,
a través de estas tarjetas de consumo no ingresan al cálculo de beneficios sociales. Luego, aquí en esta presentación, ¿qué tenemos? En esta presentación tenemos la evolución de la remuneración mínima vital. Ah, ok, ya entendí, Alfonso. En realidad, eso lo tendrías que coordinar con el centro de capacitación. Si de repente correspondía el módulo 2, poder de dirección y sanción. Sí, eso lo tendrías que coordinar con el centro. En realidad no lo sé. Me han pasado la voz para dictar esta parte, ¿no? Este módulo que es beneficios. Pero me imagino que en las siguientes clases, Alejandra menciona que tocaba extinción. Extinción de la relación laboral e indemnizaciones. No, bueno, este es el módulo de remuneraciones y beneficios sociales. Ah, ok, ok. Ya se desarrolló el tema de remuneraciones y beneficios sociales. Ay, no, no sabía eso. Poder de dirección y sanción. El martes se desarrolló ese tema. ¿Con quién desarrollaron ese tema? En la clase pasada se realizó el tema que corre. Ok, ok. La segunda parte. Ok, ok. ¿Con quién desarrollaron la otra parte supuestamente de beneficios? Ah, ok, con Esther. Contratación. Pero acá menciona contratación laboral indirecta, poder de dirección y sanción. Remuneraciones y beneficios es el 19. Aquí menciona 19 remuneración y beneficios, ¿no? Han enviado un cronograma. ¿No? Acá han enviado un cronograma y hoy tocaba remuneraciones y beneficios. Ya, me dicen que sí, de acuerdo al cronograma, tocaba hoy remuneraciones y beneficios. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, entonces tenemos, aquí les dejo una evolución de la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque muchas veces hay trabajadores que los han tenido, a pesar que les corresponde un contrato de trabajo, los han tenido con un contrato de locación de servicios. Entonces, y reclaman el pago de sus beneficios sociales y le tienen que hacer una liquidación, ¿no? Entonces, y le han pagado en función a la remuneración mínima vital. En ese caso,
El cálculo se hace en función a la remuneración que percibió en ese momento. Las vacaciones y la compensación, las vacaciones se calculan en función a la última remuneración. Por eso el monto de las vacaciones suele ser mayor. La compensación por tiempo de servicio y las gratificaciones se calculan en función a la remuneración histórica, es decir, la que percibió en ese momento, ¿no? La norma establece sobre qué se tiene que calcular. La remuneración mínima vital la tenemos, va a cumplir un año con ese monto, ¿no? De 1.130 soles. Ahora, respecto a la remuneración mínima vital, tenemos que aquellos que trabajan más de 4 horas se paga la remuneración mínima vital de manera íntegra, ¿no? 4 horas o más. Y si labora menos de 4 horas, es posible pagarle menos de la remuneración mínima vital. Dentro del ámbito inspectivo, recuerden que cualquier trabajador que considere que se ha vulnerado sus derechos laborales, no le han pagado conforme corresponde, en ese caso puede acudir a la autoridad administrativa, que es la SUNAFIL. ¿Ok? Entonces, existe la posibilidad de que a un trabajador no le paguen la remuneración mínima vital, no le hayan pagado, ¿no? Por diversas razones. A veces en provincias suelen pagar menos de lo que establece la norma como remuneración mínima vital. Entonces, esta infracción, ¿no? Por no pagar la remuneración mínima vital, se considera una infracción muy grave. Ahora vamos a pasar a los tipos de remuneración. Tenemos las remuneraciones principales, variables o imprecisas, aquellas que perciben los comisionistas y destajeros, en tanto no perciben una remuneración básica, sino una remuneración variable, es decir, aquellos que son, por ejemplo, comisionistas puros o destajeros puros. Luego tenemos a aquellos que perciben remuneraciones complementarias, variables o imprecisas, es decir, que se va a complementar a la remuneración. Entonces hay trabajadores que perciben su básico y adicionalmente complementan su remuneración con otros montos que se otorgan, por ejemplo, las comisiones, las horas extras. Tenemos, por ejemplo, comisiones, participación sobre el valor del bien o del servicio y destajo, remuneración por unidad de obra. Luego, los comisionistas generalmente pagan un porcentaje por cada venta, por ejemplo, de autos, o el destajero por la elaboración de cada producto, que por ejemplo puede ser una blusa, ¿no? Las variables o imprecisas, comisiones u horas extras en forma complementaria. Ahora, estas remuneraciones complementarias, ¿cuándo van a ingresar al cálculo de beneficios sociales? Van a ingresar al cálculo de beneficios sociales siempre que cumplan con el principio de regularidad. ¿Qué significa el principio de regularidad? Percibido cuando menos 3 meses en cada periodo de 6. ¿Ok? Entonces, en un periodo de 6, si les ha percibido 3 meses, por ejemplo, 3 meses horas extras, o en 3 meses si se le ha pagado comisiones, van a ingresar al cálculo de beneficios sociales. ¿Cómo voy a incorporar esas remuneraciones complementarias? Voy a sumar los montos que he percibido y los voy a dividir entre 6, ¿no? Independientemente que el periodo a calcular sea menor. Y tratándose de las remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, los montos percibidos se incorporan a la remuneración complementaria dividiendo el resultado de la suma de ellos entre el periodo a liquidarse. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de enero a junio, comisiones, ha percibido en enero, en marzo, en mayo, en junio. Entonces tenemos mínimo 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar esos montos y los vamos a dividir entre 6, ¿no? Aquí tenemos 100. Horas extras, vamos a sumar esos montos y los vamos a dividir también entre 6. Entonces, en este caso, la suma de los montos es 900, lo dividimos entre 6, 150, ¿no? Ese sería el monto.
Respecto a las horas extras, por ejemplo, aquí las ha percibido en enero, en febrero y en marzo. Las ha percibido mínimo 3. Entonces, sumamos esos montos y los dividimos entre 4. Las comisiones también aquí no le corresponde porque recuerden que tiene que cumplir con el principio de regularidad. Perfecto. Entonces, de manera general, podemos decir que va a ingresar al cálculo de beneficios sociales. Las bonificaciones regulares, comisiones, horas extras, siempre que cumplan con el principio de regularidad. Las gratificaciones de julio y diciembre para la compensación por tiempo de servicio. Luego tenemos la alimentación principal. Mencionábamos que en dinero o en especie siempre van a ingresar. La movilidad de libre disponibilidad, la asignación familiar y la remuneración en base. Esos van a ingresar al cálculo de beneficios sociales. Ahora, no hay una norma que mencione cuáles son los montos que van a ingresar al cálculo de beneficios sociales. No existe una norma. Lo que sí existe es una norma que menciona en contrario. ¿Qué menciona? El artículo 19 y 20 del Decreto Supremo 00197-TR señala cuáles son los conceptos no remunerativos. ¿Qué significa conceptos no remunerativos? A ver, ¿alguien recuerda qué significa conceptos no remunerativos? ¿Qué significa conceptos no remunerativos? Mm, mm, mm. Conceptos no remunerativos. Exactamente, Dina. No ingresa al cálculo de beneficios sociales. Exacto. Entonces, la lista de conceptos que vamos a revisar ahora, que son los conceptos no remunerativos, que menciona el artículo 19 y 20, no ingresan al cálculo de beneficios sociales. Eso quiere decir que todo lo que no esté en esa lista ingresa al cálculo de beneficios sociales. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, solo no ingresan los que están en el artículo 19 y 20. Todo lo demás ingresa al cálculo de beneficios sociales. Empezamos con analizar cada uno de estos conceptos no remunerativos. ¿Qué tenemos? Las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Gratificaciones extraordinarias. ¿Cuáles son las gratificaciones extraordinarias? Son las gratificaciones que otorgamos de manera extraordinaria. Es decir, quizás una sola vez en toda la relación laboral es extraordinaria. No puede ser considerado extraordinario algo que lo otorgo todos los años. Eso ya no sería una gratificación extraordinaria, ¿no? Lo que menciona aquí es gratificación extraordinaria, es un pago que ocasionalmente a título de liberalidad le otorgan al trabajador, ¿cierto? A título de liberalidad. Luego tenemos la participación en las utilidades. A ver, habíamos visto. El break lo vamos a hacer 8:25, ¿ok? Para que ustedes puedan organizarse también. Y vamos a regresar 8:35. Vamos a tener 10 minutos de break. Yo había colocado pensando en otro horario, ¿no? Entonces tenemos una clase hasta las 8:25. Hacemos un break de 10 minutos y regresamos 8:35. Perfecto. Las utilidades. Las utilidades no ingresan al cálculo de beneficios sociales porque en la norma expresamente de utilidades menciona que no es un concepto remunerativo. Las condiciones de trabajo. Entonces, a partir de esta parte, vamos a desarrollar cada uno de los conceptos no remunerativos que están establecidos en el artículo 19 y 20. ¿Cuáles son? Condición de trabajo, canasta de navíos similares, movilidad supeditada a la asistencia. Luego tenemos asignación o bonificación de carácter personal, bienes que otorga la empresa, montos que se otorga para el cabal desempeño, alimentación como condición de trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Las prestaciones alimentarias. ¿Dónde hemos visto las prestaciones alimentarias? ¿Dónde lo hemos escuchado? En el artículo 6, ¿se acuerdan?
¿Se acuerda que en el artículo 6 leímos del concepto de remuneración? Si regresamos la presentación, que igual ustedes la van a tener, menciona que en este segundo párrafo, que en esta parte, ¿no? No constituye remuneración el valor de las prestaciones alimentarias, aquí tenemos la ley de prestaciones alimentarias, otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto, ¿no? Las de suministro indirecto. ¿Y cuáles son las de suministro indirecto? ¿Ok? ¿Cuáles son las de suministro indirecto? Las de suministro indirecto, aquí tenemos. Tenemos una ley de prestaciones alimentarias, que es la ley 28051 y su reglamento. Tenemos modalidades de prestación según esta norma, las de suministro directo y las de suministro indirecto. La que no va a ingresar, las de suministro indirecto. ¿Ok? Las de suministro indirecto. Entonces, ¿qué menciona esta de suministro indirecto? Que no va a ingresar al cálculo de beneficios sociales si tú utilizas el vale de alimentos siempre que cumplan con estos requisitos. El top, que sea menor al 20% de la remuneración y sea menor a 2 remuneraciones mínimas vitales. Es decir, eh, ¿cuánto es 2 remuneraciones mínimas vitales? ¿A cuánto equivaldría 2 remuneraciones mínimas vitales? Entonces tenemos 1130, ¿no? Por 2, ¿no? 2260. Es decir, yo puedo otorgar a través de estas tarjetas o a través de los vales de alimentos como máximo 2260. Ese es mi tope, ¿ok? Ahora, hay trabajadores que ganan 20.000, 15.000, entonces ellos le pondré ese tope, ¿no? De menor a 2 remuneraciones mínimas vitales. Pero aquella persona que gana, por ejemplo, 1.500 soles. ¿Cuánto es lo máximo que le puedo otorgar por vales de alimentos a tarjetas de consumo? 300 soles. Eso es lo máximo que le puedo otorgar. Tiene que cumplir no solamente este requisito, sino este requisito también. ¿Cuáles son las de suministro directo? El que se otorga al empleador valiéndose de los servicios de comedor o concesionario provisto en el centro de trabajo en los casos de otorgamiento de este beneficio por acto unilateral, ¿no? Luego tenemos, ¿qué no ingresa? Las de suministro indirecto. Esta es la que no ingresa al cálculo de beneficios sociales. No va a ingresar, ¿cierto? No va a ingresar siempre que cumplan con todos los requisitos que establece la norma de prestaciones alimentarias. Menciona que tiene que tener un convenio el empleador con la empresa administradora de alimentos. ¿Y qué te dan? Te dan cupones, vales, ¿no? Ahora las tarjetas, como mencionaba. Son las de suministro indirecto. Las que no ingresan al cálculo de beneficios sociales son las de suministro indirecto. Eso es lo que menciona el artículo 6. Luego, ¿cuáles son los requisitos? Convenio entre el empleador y la empresa administradora. La empresa, ¿no?, que te brinda esos vales, esas tarjetas, debe estar inscrita en el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos y no debe superar los topes. ¿Ok? Ahora, este exceso será considerado como remuneración computable para todos los beneficios. Imaginemos, tú ganas 1.500 soles, el trabajador gana 1.500 soles. ¿Ok? Entonces, la empresa decide darle 400 soles por vales de alimentos. Y nosotros habíamos hecho el cálculo y habíamos determinado que lo máximo que se le puede otorgar a un trabajador que gana 1.500 soles en vales de alimentos, tarjetas de consumo, es 300 soles. Si le dan 400 soles, hay un exceso de 100 soles. Eso quiere decir que, en principio, en promedio, le deberíamos otorgar. Si esta persona gana 1.500, en promedio su gratificación sería 1.500. Pero como hay un exceso de 100 soles, ya no sería 1.500, no sería 1.600 su gratificación. ¿Ok? Luego tenemos la movilidad supeditada a la asistencia.
¿ok? La movilidad supeditada a la asistencia. Esta movilidad, para que sea un concepto no remunerativo, tiene que tener ciertos requisitos. El primero, que esté supeditada a la asistencia al centro de trabajo, es decir, que ese dinero sea el dinero que cubre el traslado del trabajador de su centro de trabajo a su domicilio, ¿no? Que esté supeditada a la asistencia. Ahora, si tenemos un trabajador que todo el mes de febrero está de vacaciones, no le tengo que dar movilidad supeditada a la asistencia. Si yo le otorgo ese mes que no está yendo a trabajar, sería una movilidad de libre disponibilidad. Por lo tanto, ingresaría al cálculo de beneficios sociales. Entonces, esta movilidad supeditada a la asistencia, ¿no? Va a ingresar al cálculo de beneficios sociales. Ahora, decíamos, tiene que cumplir ciertos requisitos. Si no los cumple, sería una movilidad de libre disponibilidad. Entonces, los requisitos son que esté supeditada a la asistencia al centro de trabajo. Entonces, si una persona está de vacaciones, está con licencia o de repente tiene descanso pre y postnatal, en esos meses no le tengo que otorgar la movilidad supeditada a la asistencia. El otro requisito, que razonablemente cubre el respectivo traslado. Eso quiere decir que no necesariamente a todos mis trabajadores le tengo que dar 200 soles como movilidad supeditada a la asistencia. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que viven más cerca y otros que viven más lejos, ¿cierto? Entonces, aquel que vive cerca le otorgaré un monto menor, no sé, 2 soles. Y aquel que vive más lejos le daré un monto mayor, quizás 5 soles, ¿no? De ida, 5 soles de vuelta. Ya son 10 soles por los 22 días que trabaja, más o menos 220 soles es lo que le tendría que otorgar. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ricardo, que vive en Surco y labora en el Colegio de Contadores, en el mes de septiembre laboró solo 20 días. No sé, quizás algún día ha faltado. Entonces tengo los 20 días. El costo del pasaje es 3 soles. Imaginemos que de Surco al Colegio de Contadores de Lima, aquellos que quizás viven en Lima se van a ubicar, el costo del pasaje más o menos serían 3 soles, 3 soles de ida, 3 soles de vuelta, serían 6 soles. 20 por 6, 120, ¿no? El pago por movilidad se otorgará, perdón, que se otorgará a Ricardo será 120 soles. Esta es la movilidad supeditada a la asistencia. Si tenemos un mínimo o máximo de movilidad, nos están preguntando, no, Diana, no existe un mínimo o un máximo. Tengo entendido para temas tributarios, es decir, en el aspecto tributario creo que sí existen ciertas reglas. En el aspecto laboral no, porque un trabajador puede vivir muy cerca, ¿no? Muy cerca y le pagan un sol, ¿no? Porque ahora no hay, no, entonces decíamos, no hay un mínimo máximo, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima no cobran, ya no cobran 50 céntimos, cobran un sol, entonces el mínimo podría ser un sol si es que viviera cerca, ¿no? Ahora, el máximo tampoco, porque, por ejemplo, existen trabajadores que pueden vivir en un distrito cercano y otros pueden vivir en un distrito muy lejano. Por ejemplo, se me ocurre trabajadores que viven en Chosica, ¿no? En Lima, no sé si ustedes más o menos ubican el distrito. Chosica es un lugar muy lejano, entonces te podrían cobrar 5 soles o 7 soles, entonces no hay un mínimo ni un máximo. Luego tenemos la pregunta de Andrea, no, perdón, de Giovanni. El concepto razonable, sí, es subjetivo. Es subjetivo, pero creo que también tiene que ser razonable, ¿no? Nosotros sabemos que aquí, de aquí hasta allá más o menos te cobran 3 soles, o sea, es un promedio, ¿no? No le podrías poner que te cobra 15 soles, ¿no? La movilidad te cobraría más o menos 3 soles, ¿no? Ahora, eh,
¿El monto debe colocarse en la boleta? Sí, Andrea, debe colocarse en la boleta. Luego tenemos una pregunta de John. eh, ¿Le descuentan la movilidad y el alimento por ejercer funciones dirigenciales? En realidad no es que te descuenten. La movilidad y el refrigerio, en principio, la movilidad, si te la están otorgando como movilidad supeditada a la asistencia, solamente te la otorgan aquellos días que vas a trabajar. ¿Ok? Eso es lo que esa es la política de la empresa, o de repente está en un convenio colectivo. Eh, si es a través de un convenio colectivo, yo te sugiero que revises bien la cláusula del convenio colectivo y si la empresa está utilizando la movilidad supeditada a la asistencia, definitivamente solo te van a pagar aquellos días que asistes a trabajar, ¿no? Salvo que en una cláusula del convenio colectivo menciones que independientemente si van o no van, y, ¿no? 200 soles acá, siendo que uno vive en Ancón. Ah, claro, aquí sí no cumpliríamos, Giovanni. Giovanni, tenemos una pregunta de Giovanni. Menciona que si la empresa decide entregar 200 soles a cada trabajador, siendo que uno vive en Ancón y el otro en La Victoria, la oficina está en Miraflores, habría una falta. En realidad, eh, no es que habría una falta. Lo que podría ocurrir es que el trabajador conozca de estas diferencias, ¿no? Si el trabajador conoce de esas diferencias eh, y lo que quiere es reclamar el pago de sus beneficios sociales, sí lo podría hacer. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la movilidad supeditada a la asistencia es un concepto no remunerativo. No ingresa al cálculo de beneficios sociales, ¿no? Si te pagan 1.500 y 200 de movilidad, no ingresa. Entonces, si el trabajador quiere cuestionar esos 200 soles y su cuestionamiento hace que estos 200 soles ingresen al cálculo de beneficios sociales, ¿cierto? Ese es el primer cuestionamiento. Entonces, ¿por qué quiere eso el trabajador? Porque si es considerado un concepto remunerativo, su gratificación no va a ser en promedio 1.500, sino va a ser 1.700, ¿cierto? Esa va a ser su gratificación. Entonces, si el inspector de trabajo o en el Poder Judicial ven que hay un monto de 200 soles todos los meses, así asista o no asista a trabajar, ya no es una movilidad supeditada a la asistencia, ¿no? Y si el trabajador denuncia específicamente que le otorgan a Lucía 200 soles y ella vive, como él menciona, en Ancón, y le otorgan a Luis 200 soles y el otro vive en La Victoria, no es razonable el monto. En ese caso, si este trabajador conoce y puede identificar los nombres y presenta una denuncia ante SUNAFIL, la inspección del trabajo te va a pedir, ¿no? A través del DNI, a través de las boletas de pago, va a poder conocer que el monto que estás otorgando no es razonable, sino como que es un monto eh, eh, plano para todos los trabajadores, ¿no? Eso es lo que podría ocurrir. Diana, en realidad tienes que ver el monto de manera razonable, ¿no? Puedo entregar una movilidad de 50 soles si vive en San Juan de Lurigancho y otro que vive cerca, 400 soles, ¿no? En realidad no sería razonable. O sea, puedes otorgarlo, sí, pero como te digo, si algún trabajador en algún momento conoce esa información o decide quejarse, podrían hacerte esa observación y considerar que este monto ingresa al cálculo de beneficios sociales, ¿no? Cualquier trabajador podría reclamar. Por ejemplo, un trabajador que vive a 2 cuadras, al momento en el que tiene el vínculo laboral, no se queja, recibe los 400 soles, pero ese trabajador luego podría escuchar una charla, conocer a alguien
e identificar que su movilidad no estaba supeditada a la asistencia. No era una movilidad supeditada a la asistencia porque no la utilizaba, porque él vivía a 2 cuadras, se me ocurre, ¿no? Entonces él podría luego reclamar el pago de beneficios sociales, el reintegro de pago de beneficios sociales por esta movilidad. ¿Ok? Podría pedir ese reintegro. Recuerden que el plazo para reclamar es de 4 años. Luego, acá ya habíamos visto el caso, luego tenemos una bonificación, asignación o bonificación por educación, ¿no? Que también es un concepto no remunerativo, ¿no? Justo se otorga en estas fechas, en estos meses, ¿no? No está la empresa obligada a otorgar una bonificación por educación, no está obligada, es liberalidad de la empresa. Si quiere la otorga, si quiere no la otorga. ¿A quiénes puede otorgarle? Al trabajador, sus hijos, preescolares, escolares, superiores, técnicos universitarios. Es decir, para que el trabajador pueda estudiar un diplomado, una especialización, una maestría, entonces la empresa decide pagarle ese monto. Y es un concepto no remunerativo. También puede ser para sus hijos, ¿no? Independientemente del nivel en que se encuentren, puede ser para que pague el colegio de sus hijos, la universidad de sus hijos, o para que, por ejemplo, compre la lista de útiles escolares, ¿no? Que este mes, me imagino, aquellos que son padres, madres, están comprando la lista de útiles escolares. Entonces, la empresa puede decidir en el mes de febrero otorgarle a todos sus trabajadores 300 soles. 200 soles o 500 soles, ¿no? Es decisión de la empresa el monto. Entonces, puede ser que este monto lo use el trabajador para los útiles, el uniforme, ¿no? Y otros de similar naturaleza. ¿Cuál es el requisito que debe cumplir? ¿No? Para acreditar esta bonificación es necesario las facturas y boletas. ¿Quién debe tener esas facturas o boletas? La empresa. Entonces, si tú le otorgas, entonces le otorgas todos los meses. En febrero le otorgué su bonificación por educación. Entonces tú le pides al trabajador que te traiga las boletas, ¿no? Las boletas que acrediten los 300 soles de compra en los lista de útiles escolares, perfecto, y solo lo adjuntas en el file del trabajador para que en caso ocurriera una fiscalización, tú tienes esos documentos para mencionar que era una bonificación por educación. Por otro lado, le puedes otorgar todos los meses y nunca llegará a ser un concepto remunerativo. Todos los meses le puedes otorgar 300 soles, 500 soles al trabajador. Entonces, puede utilizarlo el trabajador para pagar, por ejemplo, la mensualidad del colegio, ¿no? Entonces, le otorgas 500 soles. ¿Qué hace el trabajador? Te entrega la factura de la boleta que acredite que el colegio, el monto de la mensualidad del colegio es 500 soles. Entonces, igual, todos los meses te entrega, tú guardas en caso existiera una fiscalización o el trabajador demande el reintegro de beneficios sociales, ¿no? Porque igual, cualquier trabajador que le han otorgado bonificación por educación, todos los meses 500 soles, ¿no? Igual, continuamos con el ejemplo del trabajador que gana 1.500 soles. Su gratificación en promedio es 1.500 soles, ¿cierto? Entonces, cuando llegue julio, gratificación 1.500. Pero de repente tú le has otorgado todos los meses 500 soles, afuera, por fuera, y luego tú como empresa quieres alegar que es bonificación por educación. Y el trabajador dice, no es bonificación por educación, porque eso no lo he utilizado y además inspector o juez, ¿no? Pídale a la empresa la constancia que acredite, las boletas, las facturas de que era una bonificación por educación, no lo va a tener la empresa, no lo tiene. Entonces, no era una bonificación por educación, era un monto que le estaba otorgando, era remuneración y por lo tanto sus gratificaciones no son 1.500 sino 2.000 soles. Entonces, él va a pedir reintegro de beneficios sociales. Recuerden que el reintegro de beneficios sociales, cuando un concepto pasa de ser concepto no remunerativo, pasa a ser un concepto remunerativo, ingresa al cálculo de todos los beneficios sociales, es decir, reintegro de gratificaciones, vacaciones, CTS.
Este monto, ¿no? Aquí tenemos algunas dudas interesantes. Yo nos pregunta si es de libre disposición. Sí, es decir, la empresa puede o no puede otorgar, no es obligatorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Le tiene que presentar las boletas o las facturas y el empleador las tiene que guardar para si en un futuro ocurre una fiscalización. En boletas de pago y hasta por el monto que sustente el trabajador. Así es. El trabajador tiene que presentar la boleta, ¿no? Y el empleador guardar la boleta, la factura de lo que está pagando. Ahora, los requisitos son siempre que sea un monto razonable y se encuentren debidamente sustentados, ¿no? Sustentadas en las facturas, en las boletas que les mencionaba. Igual, si le está pagando al trabajador su diplomado o maestría, también tiene que entregar esa boleta al empleador para que el empleador lo guarde. Luego tenemos las condiciones de trabajo. No ingresan al cálculo de beneficios sociales. Es un concepto otorgado en dinero o en especie que se entrega al trabajador para cubrir necesidades derivadas de la ejecución de las labores inherentes a su cargo, ¿no? Que ayuden al desarrollo de estas. ¿Cuáles son los requisitos de las condiciones de trabajo? Que su otorgamiento esté vinculado al desempeño de sus funciones y que sea razonable la suma de dinero o el bien que se le otorga, que no constituya ventaja patrimonial para el trabajador. Ahora, respecto de la alimentación, nosotros tenemos tres tipos de alimentación, ¿ok? Aquí no tenemos el puntero para poder escribir, pero les puedo mencionar. Tenemos la alimentación principal, que es la que vimos, si tú lo otorgas en dinero o en especie para el desayuno, almuerzo o cena, se considera un concepto remunerativo. Ingresa al cálculo de beneficios sociales, la alimentación principal. Luego tienes la alimentación como condición de trabajo, ¿ok? La alimentación como condición de trabajo es un concepto no remunerativo porque está dentro de este requisito, condición de trabajo. Es un concepto no remunerativo. La alimentación como condición de trabajo. ¿En qué situaciones se da la alimentación como condición de trabajo? En aquellos lugares en los cuales los trabajadores laboran en lugares alejados, ¿no? En aquellos lugares alejados, en las minas, donde el trabajador no puede comprar sus alimentos, no puede preparar sus alimentos porque es un lugar alejado y la empresa está obligada a otorgarles el desayuno, almuerzo y su cena, ¿no? Cuando tienen generalmente jornadas atípicas. Solo en esos casos se considera alimentación como condición de trabajo. Si yo trabajo en Lima, me dicen, bueno, negocia con el trabajador y me envían a trabajar a Piura. Entonces, yo voy a empezar a trabajar en Piura y me empiezan a pagar mis alimentos, ¿no? Estoy trabajando en la ciudad de Piura. Si me pagan los alimentos, desayuno, almuerzo y cena, esos montos van a ingresar al cálculo de beneficios sociales. Porque en Piura yo puedo preparar mis alimentos o puedo comprar mis alimentos, por más que sea un lugar donde yo no vivo. ¿Ok? Entonces, esa es la alimentación como condición de trabajo. Luego tenés el refrigerio. El refrigerio es un concepto no remunerativo. No ingresa al cálculo de beneficios sociales. Pero, ¿qué es el refrigerio? Aquel que se otorga a media mañana o a media tarde. Y son generalmente montos pequeños, 3 soles, ¿no? O cuando tiene jornada nocturna le dan un pequeño refrigerio. Y generalmente puede ser un queque, ¿no? El valor de un queque con frugos, una galleta, un yogur, ¿no? Cosas pequeñas. Respecto a la movilidad, también recuerden que en la movilidad tenemos tres tipos de movilidades. La movilidad que hemos visto, que es movilidad supeditada a la asistencia. Luego tenemos la movilidad como condición de trabajo, que se ingresa en este concepto que es condición de trabajo. Es decir, se le otorga a aquellos trabajadores que necesitan trasladarse. ¿Quiénes son los que necesitan trasladarse? El courier, bueno, no hay muchos courier,
o aquel que entrega los pedidos, ¿no? El delivery. A él necesita trasladarle, entonces yo le tengo que pagar la movilidad, porque es su condición, es una condición de trabajo. Aquel que necesita cobrar las facturas, necesita trasladarse, entonces le voy a otorgar la movilidad como condición de trabajo. Movilidad supeditada a la asistencia, movilidad como condición de trabajo, y luego tenemos la movilidad de libre disponibilidad. La movilidad de libre disponibilidad no, perdón, ingresa al cálculo de beneficios sociales. Entonces, ¿cuándo es una movilidad de libre disponibilidad? Cuando la empresa le otorga al trabajador una movilidad, por ejemplo, de 200 soles todos los meses. Vienes o no vienes a trabajar, yo te otorgo 200 soles. Entonces, esa es una movilidad de libre disponibilidad, porque el trabajador no necesariamente lo gasta en trasladarse de su casa al centro de trabajo, porque ese día no vino. Entonces, ese dinero lo utiliza en cualquier otra compra, otro gasto, ¿no? Entonces, esta movilidad de libre disponibilidad ingresa al cálculo de beneficios sociales. La movilidad supeditada a la asistencia no ingresa. La movilidad como condición de trabajo tampoco ingresa. Entonces, luego aquí nos faltaba ver algunos puntos, ¿no? Ya hemos visto estos. Las canastas de Navidad o similares es un concepto no remunerativo. Tú le puedes otorgar una canasta de Navidad a tus trabajadores o similares, y es un concepto no remunerativo. No es obligatorio, tú le puedes dar el monto que consideres, ¿no? Le entregas la canasta, puedes hacer una canasta que equivale a 100 soles, 200 soles, es de libre elección de la empresa. Ya vimos movilidad supeditada a la asistencia, la bonificación por educación, la asignación y bonificación de carácter personal que se otorgan por cumpleaños, matrimonios, también son conceptos no remunerativos. Luego tenemos bienes que otorga la empresa. Los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción. Es decir, si es una empresa que produce, fabrica arroz, le otorga a sus trabajadores arroz, ¿no? O produce galletas, le otorga galletas. Entonces, si la empresa le otorga bienes que produce a sus trabajadores, es un concepto no remunerativo. En cantidades razonables le otorga para su consumo directo y de su familia. Es un concepto no remunerativo. Perfecto. Entonces, hasta aquí habríamos terminado la primera parte de nuestra clase. Son 8:27. Vamos a regresar 8:37 para continuar con la segunda parte de esta clase. Perfecto, regresamos. Los invito a tomarse un café, tomar un poco de agua, realizar sus pausas activas. Regresamos.
Hola, hola. Vamos a continuar con la clase. ¿Se escucha bien? A ver si me confirman, me escuchan, me responden. Ay, sí, sí. Ah, perfecto. Juan, generalmente cuando hago las presentaciones, en la primera parte coloco la normativa. Entonces, acá tienes la norma y en esta parte, habíamos colocado aquí está la base legal. Que ibas a encontrar el artículo 19 y 20 y el decreto supremo 003, ¿no? Entonces ahí coloco siempre en las primeras diapositivas para que ustedes lo puedan tener, ¿ok? Sí se escucha, perfecto, gracias. Entonces, nos habíamos quedado en la asignación familiar, ¿cierto? Asignación familiar es un tema que muchos ya lo conocen, la asignación familiar, ¿no? ¿Qué tenemos? La norma, igual, ¿no? La ley 25129, que es la ley 25129. Luego tenemos su reglamento, el decreto supremo 035. Luego tenemos una modificación que se da en el año 2023, que es la ley 31600 y su reglamento. ¿A cuánto equivale la remuneración, la remuneración mínima? A 1130, ¿cierto? Y la asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital, es decir, va a ser 113 soles. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años, ¿cierto? Y también aquellos que tengan a su cargo hijos mayores de 18 siempre que se encuentre efectuando estudios superiores. ¿Hasta qué edad? Máximo 6 años. Es decir, hasta los 24 años te pueden pagar tu asignación familiar. Hasta los 18, el hijo esté estudiando o no esté estudiando. A partir de los 18 y hasta los 24, solamente si se encuentra estudiando. ¿Ok? Asignación familiar, esta es la modificación. ¿Y qué menciona? Los trabajadores que tengan uno o más hijos mayores de 18 años con discapacidad severa. También vamos a otorgarle asignación familiar a estos trabajadores. Tiene que estar debidamente certificada de conformidad con lo normado por la Autoridad Nacional de Salud. Existen ciertos supuestos de la asignación familiar. En caso el trabajador perciba beneficio igual o superior al concepto de asignación familiar, se optará por que se otorgue el mayor beneficio en efectivo. Ahora, si el padre y la madre son trabajadores en una misma empresa, tendrán derecho a este beneficio ambos trabajadores, ¿no? Tiene carácter y naturaleza remunerativa. La propia norma establece que tiene naturaleza remunerativa. Ahora, los trabajadores que tienen hijos con discapacidad, decíamos que tiene que estar certificado, ¿no? Tiene que ser una discapacidad severa. Los requisitos para recibir la asignación familiar, los requisitos, a ver, para percibir la asignación familiar es que tengan vínculo laboral vigente y que el trabajador se encuentre obligado a acreditar la existencia del hijo o de los hijos que tuviera. ¿Se puede pagar en forma proporcional la asignación familiar? No. Entonces, si tú trabajas una semana o un mes, te tienen que pagar igual el monto de la asignación familiar en forma completa. ¿Desde qué momento de la relación laboral el trabajador tiene derecho a percibir la asignación familiar? Desde el momento en que el trabajador acredite la existencia de su hijo, siendo que el pago de la asignación se paga bajo la misma modalidad y en la oportunidad que normalmente se efectúa el pago de la remuneración. Si se trabaja menos de un mes, la asignación familiar se pagará de manera proporcional. No, se paga de forma íntegra, ¿no? Y tenemos dos informes del Ministerio de Trabajo que mencionan que se paga de forma íntegra.
Tenemos supuestos. ¿Qué sucede si tanto la madre y el padre son trabajadores de la misma empresa? Cada uno de ellos tiene derecho al pago que le corresponde. ¿Qué sucede si tanto madre y padre son trabajadores de distintas empresas? Con mayor razón, se le tiene que pagar la asignación familiar a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué sucede si la empresa no paga la asignación familiar? Se considera una infracción grave. No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios a los que tiene derecho. Es en el artículo 24, numeral 24.4. Ahora, aquí, ¿cómo, cómo es que vamos a calcular, ¿no? y la multa por no pagar la asignación familiar? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos cuadros sobre las infracciones, lo pueden encontrar en el Decreto Supremo 019-2006-TR. Entonces tienes un cuadro para aquellos que son microempresa, pequeña empresa y no micro. Obviamente, los que tienen menos multas son la microempresa y la pequeña empresa. ¿Ok? Pero para que te aplique la multa como micro o pequeña empresa, recuerda que tienes que estar inscrita en la REMIPE. Si no, así tengas uno o cinco, tres trabajadores, tú puedes mencionar, no, pero yo soy una microempresa, si solamente tengo tres trabajadores, no te va a aplicar esa multa. Tienes que estar inscrito en la REMIPE para que te apliquen los cuadros que tienen multas menores. Entonces, si una empresa no le paga su asignación familiar a un trabajador, la infracción será grave y la multa será 1.57. ¿Cómo calculo eso 1.57? 1.57 por la OIT vigente. ¿Cuánto es la OIT vigente? ¿A cuánto equivale la OIT vigente? 5.500 soles, ¿no? Entonces vamos a calcular 1.57 por 5.500. Entonces la multa va a ser 8.635. Entonces, 8.635. En este caso menciona que la asignación familiar no pagó a la empresa la asignación familiar de cinco trabajadores en una pequeña empresa. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a aplicar este cuadro. No vamos a aplicar este cuadro que es no MIPE. Para la no MIPE nos sale 8.635. Para una pequeña empresa y que no le ha pagado a cinco trabajadores será 0.45. Entonces vamos a ver. 8.635 para una no MIPE. Y ahora vamos a calcular 0.45 por 5.500, ¿no? 2.475. Miren, 2.475 es para una pequeña empresa y una no MIPE es 8.635. Si no le pagó asignación familiar a cinco trabajadores. ¿Cuánto está la asignación familiar? Equivale a 113, ¿no? 113 por 5 trabajadores, 565 soles. Tú no pagaste 565 soles y tu multa puede ser de 2.475 soles si eres una pequeña y no MIPE 8.675. ¿Ok? Ese es un pequeño ejercicio para que ustedes puedan tener en cuenta. Diana pregunta, si se olvidó pagar, ¿reembolsa? Sí, puedes hacerlo. Aquí tenemos un pequeño ejercicio que los invito por favor a desarrollar. ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí tenemos a Pedro que labora 21 días en una empresa que fabrica productos de limpieza y paga el colegio de su único hijo por 300 soles.
$100 mensuales. La empresa queda en la ciudad de... Ustedes me van a mencionar si es un concepto remunerativo o no es un concepto remunerativo. Acá colocamos sí, no, sí, no. Es un ejercicio súper sencillo que lo podemos hacer en un minuto. ¿Sí? Los invito por favor a desarrollarlo rápidamente y luego lo vamos a ver conmigo. Ya, perfecto. Entonces acá tenemos una pregunta de Fanny. Trabajé en una empresa 9 meses y no me pagaron remuneración, menciona Fanny. ¿Qué puedo hacer? Sí, Fanny, tú puedes presentar, ¿no? Puedes acudir a la vía judicial o a la vía administrativa. Entonces, eh, recuerda que en la vía administrativa es mucho más corto, es decir, puedes acudir a la SUNAFIL para que te puedan pagar esos beneficios sociales, ¿no? Y en este caso mencionas que no te pagaron la asignación familiar, también puedes acudir por ese pago, ¿no? Presentas tu denuncia, acreditas que tenías una relación laboral, presentas el DNI de tu hijo y mencionas que no te pagaron la asignación familiar. Entonces tenemos remuneración, 2.000 soles. Entonces, la remuneración siempre es un concepto remunerativo, ¿cierto? Sí. La asignación familiar, 113 soles. Entonces, también es un concepto remunerativo, porque la propia norma menciona que la asignación familiar es un concepto remunerativo. La movilidad. La movilidad dice que le ha pagado 21 días por 4. 4 soles parece un monto razonable, ¿no? 2 soles de ida, 2 soles de vuelta, serían 4 soles. Por 21, 84 soles. Entonces, es una movilidad. Entonces, la movilidad parece una movilidad supeditada a la asistencia, porque justo calza con los 21 días que Pedro laboró. Entonces, es una movilidad supeditada a la asistencia. Y la movilidad supeditada a la asistencia no ingresa al cálculo de beneficios sociales. Luego tenemos el almuerzo. El almuerzo dice 21 días por 8, 168. Entonces, a ver, primero, observamos que es una movilidad como condición de trabajo, ¿no? Porque él no está trabajando en un lugar alejado, ¿cierto? Está trabajando en la ciudad de Piura. Entonces, una movilidad es un almuerzo, perdón, es un almuerzo, no es condición de trabajo, por lo tanto sería una alimentación principal. Y como es una alimentación principal, ingresa al cálculo de beneficios sociales. Aquí sería sí. Comisiones, solo tenemos 3 comisiones. Está cumpliendo con el principio de regularidad y por lo tanto ingresa al cálculo de beneficios sociales. Sí, sí, no, sí, y acá también sí. Ese sería el cálculo, ¿no? Luego acá tenemos a Pedro también. Ah, continúa el caso, perdón. Horas extras. Solo tenemos 2. No cumple con el principio de regularidad.
Por lo tanto, no ingresa al cálculo de beneficios sociales. Luego tenemos la bonificación por educación, 300 soles. Entonces dice que ese dinero le sirve para pagar el colegio de su hijo. Entonces sería un concepto no remunerativo. Por lo tanto, no ingresa al cálculo de beneficios sociales. 5 bolsas de detergente. 5 bolsas de detergente tampoco van a ingresar al cálculo de beneficios sociales. ¿Por qué? Porque son productos que fabrica la empresa, ¿cierto? Y estos no ingresan al cálculo de beneficios sociales. Entonces, luego tenemos, a ver, vamos a ver aquí un último caso, ¿ok? Vamos a ver el caso de Luis. Mm, mm, mm. Aquí vamos a ver el caso de Luis. Esta persona labora 20 días en una minera alejada de la ciudad que se ubica en la región de Arequipa y paga el colegio de su único hijo por 700 soles, 720 soles. Acá tenemos la remuneración. La remuneración siempre va a ingresar, ¿sí? El desayuno ingresará, el almuerzo ingresará. A ver si me escriben rápidamente si el desayuno, el almuerzo, en el caso de Luis, ingresa al cálculo de beneficios sociales. ¿Ingresa? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Seguras? ¿Seguros? No ingresa, ¿cierto? Porque es el desayuno y almuerzo son condición de trabajo. En este caso puntual de Luis, porque es en un lugar alejado de la ciudad, en una minera. Entonces es condición de trabajo. El desayuno y almuerzo es condición de trabajo. Y por lo tanto, no ingresa al cálculo de beneficios sociales. Las comisiones tampoco, porque no cumplen con el principio de regularidad. La bonificación por educación, dice que está pagando el colegio de su hijo, que está a 720 soles. Entonces, esos 720 soles tampoco ingresan. Entonces, acá sería no. 2 cuadernos espiralados, tampoco, que pueden ser condición de trabajo también. Ok. Entonces, vamos a ver este caso. ¿Es necesario determinar la edad del hijo para el otorgamiento de la asignación familiar? Eh, en este caso, a pesar de que la parte accionante no ha presentado el proceso documental que acredite la comunicación a su empleador sobre la existencia de su menor hijo o hijos para tener derecho al beneficio de asignación familiar, sin embargo, no es necesaria la comunicación al empleador de la existencia del hijo o hijos que tuviere para percibir este beneficio. Dicen que no es necesaria la comunicación, lo que tiene que hacer el trabajador es acreditar que en ese periodo de tiempo que estuvo laborando tenía un hijo y por lo tanto le corresponde el pago de la asignación familiar. Luego tenemos un precedente del Tribunal de Fiscalización Laboral sobre la asignación familiar. ¿Qué había ocurrido en este caso concreto? Chequé en la resolución 099-2021 SUNAFIL. En esta resolución se menciona que en esta resolución, la 099-2021, disculpen, no es precedente, pero es una resolución que resuelve un caso de asignación familiar. ¿Qué ocurrió aquí? Un trabajador, vamos a poner un caso concreto, ganaba 2.000 soles. Entonces, la empresa no le quería otorgar la asignación familiar. Mencionaba que ese monto estaba dentro la asignación familiar, perdón, estaba dentro de los 2.000 soles. Sin embargo, tenía que haber un antes y un después, ¿no? En el contrato de trabajo se ha otorgado un tratamiento de la asignación familiar que le subsume dentro del marco contraprestativo de la remuneración. Conforme con la normativa, este tratamiento no está autorizado, es decir, la asignación familiar no es parte de la remuneración del trabajo. Definen a la asignación como un pago adicional a la remuneración otorgada, por lo que cabe exigir su distinción. Por lo tanto, la inspeccionada no ha acreditado haber efectuado el pago íntegro de la asignación familiar. Entonces, cuando tú no pagas la asignación familiar,
no solamente vas a tener que hacer el reintegro de la asignación familiar todos los meses, sino también reintegro de gratificaciones de CTS y de vacaciones, reintegro de todos los beneficios sociales. Entonces, eh, cuando pactas un contrato, estableces la remuneración y quieres otorgarle la asignación familiar, esta tiene que ser distinta, ¿no? La remuneración, este es el monto y el pago de la asignación familiar aparte. No se puede asumir que la asignación familiar está dentro del base. Tampoco puede ocurrir que un trabajador gane 2.000 soles y después de 2 años en la empresa, llega a tener su hijo y por lo tanto le corresponde la asignación familiar. Tampoco la respuesta puede ser, dentro de los 2.000 soles está el pago de tu asignación familiar. Tiene que haber un antes y un después, tiene que haber una diferencia antes que tuviera un hijo y después que tuviera un hijo, porque se le tiene que pagar la asignación familiar. Entonces, el pago de la asignación familiar ostenta un carácter social y su entrega está vinculada únicamente al favorecimiento de los hijos y el trabajo, y no siendo una contraprestación que conlleve la posibilidad de sujetarla a ningún tipo de descuento. Entonces, si tú le dices que su asignación familiar está dentro de los 2.000, eso quiere decir que si el trabajador no asiste ciertos días, tú le puedes descontar la asignación familiar. Eso no puede ocurrir. La asignación familiar es un monto íntegro. Entonces, si trabaja 3 días, le pago los 3 días de trabajo, más su asignación familiar, que es 113 soles. Por eso es que también se establece que la asignación familiar no se paga por días, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas sobre asignación familiar. ¿La asignación familiar puede estar dentro de la remuneración? No. Lo ideal es que esté separado, ¿no? Conceptos separados. Su remuneración básica, su asignación familiar. ¿Puede cobrarse con retroactividad? Sí, podrías cobrarlo, ¿no? Si presenta los documentos que en esa fecha ha tenido hijo. Ruth nos pregunta, ¿por qué en el anterior trabajo sí se considera? ¿A qué te refieres, Ruth? Si puede de repente precisarnos, no sé si te refieres a los casos, ¿no? En los casos que vimos, en el caso de Luis, a ver, ¿quiénes eran nuestros ejemplos? Nuestro primer ejemplo era Pedro. En Pedro no consideramos el almuerzo, perdón, en Pedro consideramos el almuerzo porque este almuerzo no es condición de trabajo. Pedro labora en una ciudad, entonces le tenemos que pagar esto como concepto remunerativo. En el otro caso que vimos, Luis, el desayuno y el almuerzo son condiciones de trabajo, porque esta persona trabaja en un lugar alejado. Entonces, en ese caso, se considera condición de trabajo. Y recuerda que, según el artículo 19, condición de trabajo es un concepto no remunerativo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos absuelta las dudas. Jesús nos menciona que ha estado con descanso médico. Menciona Jesús que ha estado con descanso médico. Lo que sucede es que el descanso médico es distinto, porque el descanso médico, en el caso del descanso médico, el cálculo se efectúa en función a las 12 últimas remuneraciones. Entonces, no va a ingresar la asignación familiar, no va a depender de cuándo es que te han, a partir de qué fecha, a partir de qué fecha te han otorgado la asignación familiar.
Luego tenemos otra duda, la última sería, eh, Carlos, la asignación familiar es un monto, independientemente si tienes un hijo o varios hijos. Eh, Luego tenemos una pregunta de Juan, si es salud solamente es hasta los 18 años. Ok, entonces vamos a compartir la segunda parte de la presentación. Vamos a ver el tema de jornada. ¿Por qué vemos el tema de jornada? ¿Por qué? Porque la jornada influye, o sea, tienen que tener claro el tema de jornada porque influye en el cálculo de beneficios sociales. ¿Ok? Influye en el cálculo de beneficios sociales, porque las horas extras, si estas cumplen con el principio de regularidad, ingresa al cálculo de beneficios sociales. Entonces necesitan tener claro la jornada, horario y trabajo en sobretiempo. Las normas que regulen estos temas son el Decreto Supremo 007 y el Decreto Supremo 008/2002 TR. Jornada máxima, ¿no? La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo, ¿no? Eh, no sé si ustedes han visto los cambios que se están dando en Argentina, ¿no? Cambios laborales que se están dando en Argentina. Los invito a revisar estas modificaciones. Por ejemplo, va a ser posible que se pague no solamente en dinero, sino también en especies en Argentina, ¿no? Este cambio, estas reformas laborales que se está dando en Argentina, y que es posible que los trabajadores laboren 12 horas, claro, son horas extras, ¿no? Pero estas no van a ser pagadas, sino van a ir en un banco de horas. Entonces, la jornada máxima es de 8 horas diarias, 48 horas semanales, y si en una empresa eh, rigen jornadas menores a 8 horas diarias o a 48 horas a la semana, ¿no? Imaginemos que solamente trabajan 40 horas. Entonces, si se incrementan estas 40 horas, siempre han trabajado 40 horas y ahora quiere incrementarse a 45, 48 horas, la remuneración también tiene que incrementarse. Esa es la regla. Vamos a ver las reglas de horario de trabajo. ¿Quién establece el horario de trabajo? El empleado, ¿no? Entonces puedes establecer 8 horas, 8 horas. El refrigerio no es parte de la jornada. El tiempo de refrigerio no puede ser menor a 45 minutos. Eso es lo mínimo que tienen que dar, lo mínimo que tienes que otorgar para que pueda tomar su refrigerio. Y esta no forma parte de la jornada ni del horario. Si existiera una modificación del horario de trabajo y esta modificación es mayor a una hora y la mayoría de trabajadores no estuviera de acuerdo, puede acudir al Ministerio de Trabajo, ¿no? Lo que sí puede hacer el empleador es modificar media hora, por ejemplo. Todos ya no ingresan a las 8, sino quiero que ingresen 7:30. Ese cambio sí lo puedo hacer. Deberá dar a conocer por medio de carteles colocados en un lugar visible el horario de trabajo. Entonces, la empresa tiene la obligación de colocar el horario de trabajo, ¿no? En lugares visibles, la hora del refrigerio también. Luego tenemos precedentes respecto a, por ejemplo, la jornada, ¿no? Si el cambio de vestimenta, y este sí es un precedente, si el cambio de vestimenta ingresa a la jornada, si es parte de la jornada, ¿no? El tiempo de muda de la vestimenta, de la indumentaria laboral, no constituye un lapso irrelevante en la configuración de la puesta a disposición de los trabajadores. Y por lo tanto, el tiempo utilizado por los trabajadores para ponerse y quitarse la vestimenta de trabajo
forma parte integrante de la jornada laboral. Entonces, los trabajadores tendrían que retirarse antes de que culmine su jornada para cambiarse la vestimenta de trabajo o ingresar a determinada hora y luego cambiarse, ¿no? Y luego continuar con sus labores, ¿no? Porque había muchas empresas que, sí, la empresa era empezaban a trabajar desde las 8 hasta las 5. Entonces, lo que hacían es que los trabajadores ingresen 7:30 para que se cambien y empezaran su labor a las 8 de la mañana. Y luego culminaran hasta las 5. Y a partir de las 5 otra vez media hora para que se cambien. Pero esa media hora de 5 a 5:30, de 7:30 a 8, no se las pagaban. Solamente le empezaban a pagar desde las 8 de la mañana. O si de repente tú llegabas 8 y te demorabas en cambiarte media hora e ingresabas a trabajar a las 8:30, te descontaban esos 30 minutos. Entonces, lo que menciona el Tribunal de Fiscalización Laboral en un precedente es que ese tiempo es parte de la jornada laboral. Es decir, ellos tienen que ingresar a las 8. En el ejemplo puntual que les estoy colocando, ustedes tienen que ingresar a las 8, tienen media, 15 horas 15 minutos, perdón, para cambiarse y luego empezar a trabajar. Esa es la resolución, los invito a revisarla en su integridad para que tengan ustedes mayor claridad, ¿no? Respecto al registro de asistencia, recuerden que es obligatorio el registro de asistencia. El registro de asistencia debe tener ciertos requisitos, ¿no? Nombre, denominación o razón social del empleador, el RUT del empleador, el documento obligatorio de identidad, fecha, horas y minutos de ingreso y salida de la jornada de trabajo. Recuerden que solamente no es colocar la hora, sino fecha, hora y minutos del ingreso. Y las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada, ¿no? Es decir, las horas extras tienen que tener una columna adicional. Todo empleador debe tener un registro de asistencia. Deben consignar de manera personal el tipo de labores. La obligación de este registro incluye modalidades formativas, personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo y de operaciones. Medio del registro puede ser físico o digital, ¿no? Luego tenemos este precedente. Espérense. En este caso, ¿qué ocurre? La empresa tiene que tener su registro de asistencia. ¿Qué había presentado la empresa? Le había presentado el TARE, que es un documento de gestión interna. Entonces, la SUNAFIL dice, eso es un tareo, eso no es un registro de control de asistencia y por lo tanto se considera una infracción. Entonces, el registro de asistencia válido, que puede ser en físico o en digital, que no es el tareo, que es distinto, ¿no? Que el tareo es un documento de gestión interna. Por otro lado, en este caso puntual, decían, ¿no?, que los trabajadores, había un grupo de trabajadores, en este caso en la resolución de Sala Plena 010, ¿no? También analiza el caso cuando el empleador menciona, ¿y por qué estos trabajadores no están en tu registro de asistencia? El argumento de la empresa era que los trabajadores no deseaban ser ingresados a planilla. Entonces, en realidad, recuerden que, y lo habrán visto ustedes en las primeras clases del diplomado, que los derechos laborales son irrenunciables. Y por lo tanto, el empleador no puede ser exonerado, ¿no? El empleador no puede exonerarse del cumplimiento del deber de formalizar a su personal bajo un pretexto de que el trabajador no quería ingresar a planilla. ¿Ok? Las horas extras es el tiempo que excede la jornada ordinaria, son las horas extras. Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en casos justificados. ¿Cuándo ocurren las horas extras? Antes de la hora de ingreso o después de la hora de salida, ¿no?
Recuerden que el pago de las horas extras son 25% del valor hora y 35%. Las dos primeras horas, 25%, y a partir de la tercera hora en adelante, 35%. Y cuando el sobretiempo es menor a una hora, se paga la parte proporcional. Recuerden que también las horas extras se pagan por minutos. ¿Quiénes no tienen derecho al pago de las horas extras? Son tres grupos: el personal de dirección, el personal no sujeto a fiscalización y el personal que labora en servicios intermitentes de espera, vigilancia y custodia. ¿Quién es el personal de dirección? La mayoría de veces el gerente general, lo que hace es sustituir al empleador o comparte con él las funciones de administración o los distintos gerentes, ¿no? Luego tenemos el personal no sujeto a fiscalización. No se confundan personal no sujeto a fiscalización con trabajador de confianza. Existe mucha confusión, ¿no? Entonces tenemos el personal sujeto a fiscalización y el personal no sujeto a fiscalización. ¿A quién no le corresponden las horas extras? Al personal no sujeto a fiscalización. Este es el grupo de trabajadores que no tiene derecho al pago de las horas extras. Y este grupo de trabajadores puede ser de confianza o de no confianza. Puede ser un trabajador de confianza o un trabajador que no es de confianza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos un vendedor. Un vendedor puede ser un trabajador sujeto a fiscalización o no sujeto a fiscalización. ¿Un vendedor es de confianza? No, ¿cierto? No confianza. Un vendedor sujeto a fiscalización, que es no confianza, ¿qué hace el vendedor? Sujeto a fiscalización es un vendedor que está en una tienda, ¿no? Que está en una tienda o quizás trabaja de manera virtual, no sé, pero constantemente lo están fiscalizando. No sé si ustedes han visto las personas que venden, realizan ventas por teléfono. Entonces, tú tienes que atender todas las llamadas por teléfono. Si no atiendes esas llamadas, o no contestas esas llamadas, te llaman la atención, ¿no? Si ves un memorándum. ¿Por qué? Porque te dicen, no has estado en tu computadora, no has estado atendiendo la llamada, te estás demorando, ¿no? Entonces, esta persona está trabajando constantemente. Entonces, está sujeto a fiscalización. Otro vendedor que está sujeto a fiscalización es aquel que le dicen, abre la tienda a las 9 de la mañana y la cierras a las 5 de la tarde. Entonces, este vendedor no se puede mover, tiene que estar en la tienda. Le dicen, tu horario de refrigerio es de 1 a 2. Entonces, este sujeto a fiscalización, lo están llamando, lo van a visitar a la tienda, él no se puede mover. ¿Puedo tener un vendedor no sujeto a fiscalización? Sí. Por ejemplo, aquel vendedor que se acerca al almacén, recoge los productos y luego se va a vender. Pues se va a vender, no sabemos si regresa a su casa a tomar su desayuno o luego más tarde se va a almorzar con sus amigos y se demora 2 horas en comer o regresa a su casa en la tardecita y se toma una siesta y regresa en la noche al almacén, regresa a las 10 de la noche y devuelve los productos que no vendía. Entonces, esta persona, por más que haya recogido los productos a las 8 de la mañana y regrese a las 10 de la noche, no le vamos a pagar horas extras porque no ha estado sujeto a fiscalización, ¿no? Esta persona ha hecho distintas labores. Ahora, distinto es aquel trabajador que, a pesar que realiza este trabajo de irse, pero hay una persona que lo está controlando a través del celular, a través de una ubicación, ¿no? Quizás le dicen, no, pero tú tenías que ir a Pueblo Libre, ¿por qué estás en Magdalena? O ya tienes que empezar tu recorrido, no sé, ¿no? Digitalmente lo están controlando con medios electrónicos. Entonces, si es un trabajador no sujeto a fiscalización, que no tiene este tipo de supervisión, ¿no? Que él recoge sus productos a las 8 de la mañana, realiza distintas labores, regresa a la noche a las 10 de la noche, no le vamos a pagar horas extras porque no está sujeto a fiscalización. Solo le pagamos horas extras al trabajador que está sujeto a fiscalización. Y el no sujeto a fiscalización puede ser un trabajador
Decíamos de confianza o de no confianza, ¿no? No confundamos trabajador de confianza, no le corresponde el pago de las horas extras. Es decir, al trabajador de confianza sí le puede corresponder el pago de las horas extras siempre que esté sujeto a fiscalización. ¿Quién es el trabajador de confianza? Trabajadores que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, que tienen acceso a secretos industriales, ¿no? Sus opiniones e informes son presentados directamente al personal de dirección. Pero a estos trabajadores, dependiendo la forma en la que realizan su trabajo, se les va a pagar o no se les va a pagar las horas extras. ¿Ok? Luego tenemos los trabajadores intermitentes. A esos trabajadores tampoco le vamos a pagar las horas extras. Prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. A aquellos que regularmente prestan servicios efectivos de manera alternada con lapsos de inactividad, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que vigilan un centro campestre o que viven en ese lugar, ¿no? O aquellos conductores que pueden descansar y luego retomar sus labores, ¿no? Ese grupo de trabajadores. Los vigilantes no ingresan a esta categoría. Recuerden que a los vigilantes se les debe pagar las horas extras. A quienes no les corresponde el otro grupo, los trabajadores no sujetos a fiscalización. Aquellos trabajadores que realizan sus labores a través de ellas sin supervisión inmediata del empleador o que lo hacen parcial o totalmente fuera del centro de trabajo, ¿no? Solo acuden a él para dar cuenta de su trabajo. Entonces, él no está sujeto a fiscalización. Un día llega a las 9, otro día a las 8. Ese es uno sujeto a fiscalización. Quizás almuerza 1 hora, 2 horas, ¿no? Si llega tarde, de repente no le descuentan. Otro dato importante sobre las horas extras es que las horas extras se presumen, es decir, que no necesitas una autorización para que te paguen las horas extras. Esa conclusión la podemos ver si revisamos el artículo 7 del Decreto Supremo 004/2006 TR y el Decreto Supremo 008/2002 TR. ¿Qué menciona el primero? Se presume que el empleador ha dispuesto la realización de horas extras por todo el tiempo laborado. O sea, si permanece antes de la hora de ingreso o permanece después de la hora de salida, perdón, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de horas extras. Es decir, no necesitas la autorización. Por otro lado, la otra norma menciona, tiene la misma lógica, ¿no? En caso de acreditarse una prestación de servicios en calidad de sobretiempo, aun cuando no hubiera disposición expresa del empleador, es decir, no necesito la disposición expresa, se entenderá que esta ha sido otorgada tácitamente, por lo que procederá el pago de la remuneración correspondiente. Entonces, si se ingresa antes o se queda después, se le tiene que pagar las horas extras. Y las horas extras, si te quedas antes o después, recuerden que ¿cómo puedes acreditar las horas extras? Con correos electrónicos, puedes acreditar las horas extras con conversaciones de WhatsApp, con informes y firmas de manera digital, ¿no? Con videos, con fotografías que te has quedado realizando estas horas extras, ¿no? Entonces, con eso puedes acreditar. Y recuerden que las horas extras influyen en el pago de beneficios sociales. Es decir, si todos los meses tú realizaste 200 soles de horas extras, tú ganas 1.500 soles, con el mismo ejemplo, tu gratificación no va a ser solo 1.500, sino va a ser 1.700 soles, porque tus horas extras, siempre que los hayas hecho por lo menos 3 meses en un periodo de 6, ingresa al cálculo de beneficios sociales. A ver, ya tenemos solamente 6 minutos.
Si no pagan las horas extras, puedes acudir a la vía administrativa. Yo sugiero que puedan guardar sus pruebas para luego reclamar, si lo consideran conveniente, el pago de estas horas extras. Puedes ir a la vía administrativa o la vía judicial. Ahora, a los vigilantes sí les corresponde el pago de las horas extras, ¿no? Sí les corresponde ellos deberían ganar muchísimo más que la remuneración mínima vital. Mm. Luego tenemos una pregunta de John. En mi empresa llego horas antes del inicio de mi jornada, tengo que asistir media hora para poner mi equipo. Si hago una denuncia para la reparación de esos daños, de reconocer el tiempo de vestimenta puede ser retroactiva. Sí, sí, John, todos los pagos pueden ser retroactivos. Pues tú te presentas tu denuncia. Yo siempre sugiero que la denuncia sea lo más detallada posible, ¿no? Puedes mencionar que ingresas a tal hora y que luego tienes que cambiarte el equipo, este equipo de protección personal. Quizás puedes poner una fotografía del equipo de protección personal para mencionar, para que el inspector de trabajo lo pueda ver, cuánto tiempo te demoras, si puedes tomar una foto del registro de asistencia. Igual puedes mencionarlo porque el inspector de trabajo puede pedir el registro de asistencia, ¿no? Y te van a pagar todo el pago de las horas extras que no te ha dicho, que no han hecho, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tenemos un cálculo de las horas extras, ¿no? La empresa Guille tiene como trabajadora a Piero, quien recibe una remuneración de 2.400. Esta persona trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El día lunes de 18, Piero se quedó a laborar hasta las 9. Entonces, ¿cómo calculo las horas extras? Su remuneración, 2.400, ¿no? El valor día, 2.400 entre 30. Siempre hago el cálculo entre 30. Si tengamos febrero 28, 31 en otros meses, siempre divido 2.400 entre 30. Luego saco el valor día, que sería 8, que es 80 entre 8, 10. Pago por las dos primeras horas de 5 a 6 y de 6 a 7, ¿no? 25% de 10, 12.5. Las dos primeras horas al 25% me salen 12.5 más 12.5, que serían por las dos primeras horas 25 soles. Por las siguientes horas, de 7 a 8 y de 8 a 9, sería 13.5. 13.5, 13.5, 27. Entonces, las dos primeras, el pago es 25 y las dos siguientes, el pago es 27. Es decir, solamente ha trabajado un día, horas extras, el monto que se le va a pagar es de 52 soles. Recuerden que las horas extras se pueden compensar. El trabajador y el empleador pueden acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo, ¿no? Se puede hacer un banco de horas para los trabajadores, a veces piden permisos, ¿no? Para actividades personales, para actividades de sus hijos en el colegio, entonces ese banco de horas les puede servir para no denegar estos permisos, ¿no? Entonces, y recuerden que la compra, o sea, de las horas extras dentro del mes calendario siguiente, ¿no? Entonces acá tenemos el caso práctico de Fernanda, quien tiene una trabajadora, ¿no? Acá tenemos otro caso práctico también. Por ejemplo,
El empleador, imaginemos que no tenga el registro de asistencia. En este caso, que es una casación también del 14 de mayo de 2024, menciona que la deficiencia en el sistema del registro no impedirá el pago del trabajo en sobretiempo. También es cierto que señala que siempre y cuando el trabajador lo acredite mediante otros medios su real efectiva realización. Les decía que pueden acreditarlo con distintos medios, ¿no? Ok, entonces hasta aquí habríamos terminado la presentación. Luego tenemos la pregunta de Lourdes. Recuerden que gratificación la vamos a ver en la siguiente clase para que ustedes puedan considerar los datos sobre gratificación. ¿Ok? Perfecto. Ahora, eh, Diana, si es vigilante y ganará 1.700 mensual y trabaja 12 horas, ¿no tengo derecho al pago de horas extras? En realidad, si tu remuneración básica es 1.700 y está pactada en función a 48 horas, sí te deberían pagar las horas extras, ¿no? Luego tenemos la pregunta de John, en mi empresa no trabajo con celular, sería que verifique el inspector con la marcación. No entiendo bien tu pregunta, John, no sé a qué te refieres, quizás puedas hacer una mejor precisión. Ok, entonces hasta aquí habríamos terminado la presentación. Nosotros vamos a vernos el día lunes para continuar con los temas pendientes. Nos vemos el día lunes 23 de febrero para continuar con con las clases y los temas. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana.